Más de uno puertollano. Con Julián Camacho. Pues seguimos aquí con todos ustedes cuando son las 13 horas y 10 minutos. Saludamos obviamente no solo a los oyentes de Onda Cero, sino también a los televidentes de I+, Televisión. Y les he anunciado esta mañana una entrevista muy interesante, puesto que recibir siempre a don Eduardo Ejido, vamos a decir, escritor por naturaleza, porque su currículum es muy extenso, pues siempre es un placer, don Eduardo. Buenos días. Buenos días, Julián, muchas gracias, porque siempre estáis pendientes de cualquier proyecto mío, sacarlo a la luz, difundirlo, así que para mí pues es una satisfacción y un agradecimiento. Para nosotros, créeme que también. Compartido, entonces. Don Eduardo Ejido, que es licenciado en Historia Contemporánea, fue director de la Universidad Popular de Puerto Llano y también técnico superior en Cultura en el Ayuntamiento de Puerto Llano, entre otras cosas, ¿verdad? Sí, yo he estado 35 años y medio trabajando en el Ayuntamiento de Puerto Llano y es un periodo largo que dio de sí para mucho. Efectivamente, empecé en la Universidad Popular, luego pasé a la Casa Municipal de Cultura y tuve también en su momento la responsabilidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Escuela Municipal de Danza y el Conservatorio Profesional de Danza, programa de festejos, Julián, donde colaboramos, tú en tu faceta de cantante y yo como técnico de festejos, y participación ciudadana, también llevé la coordinación del programa. Así que, bueno, pues toda mi vida profesional prácticamente ha estado ahí. Podemos decir que tu apellido es Cultura, ¿eh? Mi apellido es Cultura, sí. Bueno, afortunadamente, después de tantos años, pues mucha gente me conoce, tanto por el apellido como por el nombre, y es una de las mayores satisfacciones que yo tengo, haber hecho tantos amigos en la ciudad de Puerto Llano, que después de llevar ya unos años jubilado, pues esas relaciones se mantienen inalterables, prácticamente como el primer día, y siempre digo, y creo que no voy a cambiar de opinión, que la mayor satisfacción de mi trabajo han sido las relaciones sociales que me ha permitido entablar. Tu situación de jubilado hace que puedas tener mucho tiempo no solo para escribir, sino para vivir, ¿verdad? Sí, bueno, para vivir de otra manera, más tranquila, para la actividad física. Antes con mi trabajo llevaba consigo la actividad física, ahora ya tengo que buscármela yo. Nos encontramos, Julián, en alguna ocasión por esos caminos, caminando. De Dios, por esos caminos de Dios. De Dios, caminando. Y aparte de eso, pues me permite dedicarme a mis dos grandes aficiones, que son la lectura y la escritura. Pues más allá de ese libro sobre Francisco Sánchez Menor que publicaste, o el proyecto de animación sociocultural y 10 años de las universidades populares, más allá de eso, vamos a presentar, creo que es tu sexta novela, ¿no? Sí, en este caso es un libro de relatos, 16 relatos redimidos. De todas formas, Julián, si me permites un momentito, habida cuenta de que Sánchez Menor falleció hace unos meses, falleció el 8 de marzo de este mismo año, con 93 años, y el libro que acabas de mencionar, Francisco Sánchez Menor y el atletismo en Puerto Llano, dos historias paralelas, para mí fue el primer libro y una satisfacción muy grande. Y además, la satisfacción se incrementa porque Francisco Sánchez Menor vio en vida su biografía escrita. Y se sentía muy orgulloso de cómo la trataste, ¿eh? Sí, bueno, él iba por la calle con su bolsa, con libros. Se hizo una tirada que al principio pareció excesiva, 1.500 ejemplares. Hoy el libro está agotado, no se encuentra. Yo estoy considerando, hablando con algunas personas que podían volver a publicarlo, esa posibilidad, porque a raíz del fallecimiento de Francisco Sánchez Menor, pues hay gente que, por lo tanto, mi primer libro llevó consigo además esa satisfacción, permitir que la amistad con Francisco diera como fruto este libro. Y además una persona que ha dejado huella en la ciudad de Puerto Llano, que es un histórico, que ha sido un histórico del atletismo, y hay carreras como la del chorizo que se deben a él. El chorizo es la señera, la más antigua, pero sí. Prácticamente todas las pruebas de atletismo de Puerto Llano las puso en pie Francisco Sánchez Menor a lo largo de muchos años. Eso es.
por no mencionar la actividad pedagógica que tuvo, su papel como entrenador, la cantidad de atletas, hombres y mujeres, que inició y continuó en el atletismo. Es decir, que el hecho de que el estadio municipal lleve su nombre, pues es un honor más que merecido. Para la perpetuidad, ¿no? Eso es, el por lo Estadio tanto, Municipal Sánchez Menor. Sí, es una satisfacción aprovechar este momento para reivindicar la figura de Paco y para que, bueno, pues que alguien se plantee que la reedición del libro con su biografía y la historia del atletismo en Puerto Llano considero que es muy pertinente. Yo creo que hemos hecho bien en hablar de Sánchez Menor, aprovechando su fallecimiento, que en paz descanse, pero hoy hemos venido a hablar de tu libro. Sí, muy bien, pues después ya me adentré en el campo propiamente dicho literario. Empecé con un libro de relatos, No hay nada para fresas y otras inconveniencias, que se publicó en Puerto Llano. Eso lo hizo Intuición. Intuición. Y después Julián todo lo Gómez. demás con ediciones. Y luego ya empecé a trabajar con Javier Flores, eso es, en Ediciones Puerto Llano. Se publicaron mis 4 novelas, Villar de Agua, El halcón peregrino, Rescoldo bajo la ceniza y Un verano de paso. Y finalmente el último libro, que ha salido hace un mes. Este libro que tengo yo aquí, que muestro aquí a la cámara. 16 relatos redimidos, que podemos decir 16 relatos rescatados. Sí, efectivamente. El primero de los relatos lo escribí hace 25 años ya, en 1998. Por lo tanto, se cumple ahora un cuarto de siglo. Pues no ha perdido vigencia, no ha perdido vigencia ninguna. Bueno, la literatura tiene esa ventaja, que no pierde vigencia, ¿no? Es atemporal. Sí, la buena literatura es atemporal. Los griegos y los romanos se escribieron hace milenios y todavía son obras magistrales. Pero estos relatos, los 16, pues los fui escribiendo paulatinamente. Un escritor italiano, Alberto Moravia, también gran autor de novelas largas, decía que entre novela y novela convenía practicar los ejercicios de dedo. Igual que los pianistas, antes de los grandes conciertos, tienen que hacer ejercicios de dedo, pues para Alberto Moravia escribir relato es una forma de mantenerse en forma antes de acometer el siguiente proyecto literario de envergadura, ¿no? Y eso es lo que yo hice con estos relatos, porque están escritos intercalados con las novelas largas. Sí, y además yo lo dividiría en 2 partes, ¿no? Una que habla del pasado, del tiempo pasado, y otra de lo cotidiano, de lo que sucede cada día, ¿no? Sí, sí, el relato, pues un poco en consonancia con mi carácter, tiene mucho de melancólico, de nostálgico, si es que las 2 palabras se pueden dividir, yo creo que siempre van unidas, y recogen episodios especiales en la vida de tanto el narrador como los protagonistas. Unos están escritos en tercera persona, otros en primera persona. Hay acontecimientos sucedidos en Puerto Llano. Por ejemplo, si digo que hay un personaje que en su momento fue muy conocido, don Álvaro, un médico ginecólogo que vivió en la calle Cruces, que se acuñó una frase en Puerto Llano que todavía se dice: don Álvaro, ahí va la liebre. Y este hombre era muy peculiar, Y en un momento determinado, esta casa, que era una casa señorial en la calle Cruces, como digo, pues se derribó. Ya un poco antes había empezado la decadencia física de don Álvaro, que tuvo un mal fin, su vida acabó mal, y eso ya pues culminó con el derribo de su casa. Es uno de los relatos, el derribo. A mí me impresionó uno de los días que pasé por la calle Cruces, ver que ya habían derribado la casa y había un cochecito de bebé muy antiguo, con las ruedas hacia arriba. Aquella imagen, es decir, trastocar lo que había sido pues, la familia de don Álvaro, una familia señera de Puerto Llano, y que todo fuera a desembocar en esa imagen de deterioro, de decadencia, de declive, pues me movió a lo que luego fue este relato. Hay otros relatos sobre una persona que hace muchos años que no veo, se titula Un artista de alambre, que vivió en Puerto Llano, que pasaba por la Casa de Cultura porque hacía pequeñas miniaturas en alambre y las vendía ambulantemente por la calle. Y a mí me pareció un hombre excepcional, dentro de su humildad, de su obra artística, digamos, menor. Sin embargo, tenía una personalidad muy acusada.
esa historia la recojo en un artista del alambre. Y así otros relatos, Julián, todos están vivencias, ambientados en Puerto Llano. Todos vivencias personales, de una forma directa o indirecta, sí, ¿no? Sí, en algunos relatos hay más imaginación que memoria, en otros más memoria que imaginación, pero yo suelo conjugar, suelo establecer un equilibrio entre esos dos componentes de la literatura. Hay un relato que pues yo quise que fuera jocoso, porque se da una circunstancia en la que seguramente muchos puertollaneros no han caído. Los jarrillos del agua agria están hechos exclusivamente para personas diestras. Un zurdo puede beber con un jarrillo del agua agria, porque caería el agua por la parte de atrás y se mojaría, ¿no? Sí, cierto. Pues cierto. uno de los relatos se basa en una plataforma que se crea aquí entre padres y madres de niños zurdos para reivindicar que se cuelguen jarrillos del agua agria. Estás contando una primicia, Estoy contando primicia. Porque realmente yo no sabía eso, por ejemplo, ¿no? Y mucha gente supongo que tampoco, sí, ¿no? Pues llama la atención, pero es así. Los jarrillos de agua agria no son válidos para zurdos. Lo que está claro es que cuando uno lee cualquiera de tus 16 relatos redimidos, se lee muy fácil, ¿no? Porque tú tienes una prosa muy didáctica, muy sencilla y muy coherente, ¿no? Lo intento. La escritura es un ejercicio de perseverancia. Yo tengo un proceso que claramente divido en 5 fases. Escritura, reescritura, a mano, ambos procesos. No me digas. Sí, a mano. Este callo lo atestigua. Los procesos, las novelas largas las escribo a mano, sí. Y luego, en tercer lugar, ya se pasa a ordenador y luego revisión y corrección. Entonces, a lo largo de ese proceso, de lo que se trata es de ir con el cincel perfilando la obra para que lo que tú acabas de decir, esas habilidades, esas características positivas de la escritura, se consigan. Porque la primera escritura no es así. Es decir, es como insisto, la obra, la comparación más apropiada quizás sea la del escultor. Entre la inicial mole, el cubo de piedra o de mármol del escultor, y la imagen que queda al final, hay mucho trabajo. Voy a desvelarte un secreto que me dijo tu editor, Javier Flores, y es que antes de salir este libro me dice, ya lo tengo que sacar, porque me ha dicho Eduardo, ya no corrijo más. Sí, lo de corregir. Porque habías corregido no sé cuántas veces. Corregir es que es una tarea muy difícil. Yo he contado muchas veces una anécdota de 2 grandísimos escritores, Jorge Luis Borges, para mí uno de los favoritos, el escritor argentino, y Alfonso Reyes, mexicano. Eran muy amigos los dos, ya eran muy mayores. Y ya a esa altura, pues lo que quieren los escritores es escribir, lo de publicar queda en un segundo plano. Y le preguntó a Alfonso Reyes a Jorge Luis Borges, Jorge Luis, ¿para qué publicamos? Y le contestó, para dejar de corregir. Porque mientras no está publicada la obra, se sigue corrigiendo. Sí. Y cada vez que relees en casa, antes de publicar, y una vez publicada, yo ahora mismo cojo ese libro, lo miro y digo, esto no me gusta. Esto lo cambiaría, pondría de otra manera. Pero eso ocurre cada vez que lo relees, ¿no? Sí. Cuando empiezas a corregir, dices, pues es que y siempre encuentras algo, siempre, ¿no? Siempre. Siempre hay una coma, no sé qué, una expresión, una Eso una es historia. Un párrafo, una palabra, la conjugación del tiempo verbal, cualquier detalle, ¿no? Sí. Por eso, una vez publicado, ya uno se desentiende, dice, ya está ahí. Pues ha quedado muy bien, ¿eh? Yo aconsejo además a los oyentes y televidentes que adquieran 16 relatos redimidos de Eduardo Egido Sánchez, porque van a disfrutar de las cosas sencillas de la vida. Sí. Bueno, pues son acontecimientos, episodios que le pasan a cualquier persona. Eso sí, vamos, yo creo que la literatura refleja el sentir de la gente de la calle, ¿no? Recoge alguna actuación que puede ser singular, y esa singularidad es la que se graba en la memoria de forma indeleble, ¿no? Con larga duración. Todos recordamos, cuando ya somos mayores, episodios de nuestra niñez como si los hubiéramos vivido hace poco. Y además con una riqueza de detalles, de matices, que en su momento no éramos conscientes de que estábamos asimilando.
y que el paso del tiempo rescata y ahora nos permite eso, ponerlo negro sobre blanco, pues en una narración. Tiene esa carga de trabajo, la corrección, las revisiones, pero también es muy gratificante rescatar episodios que hemos vivido o rescatar las figuras de personas. Tú es que los vives. Es que si no los vives, pues mal asunto, ¿no? Porque yo creo que la manera de intentar hacer bien las cosas es viviéndolas lo más a fondo posible. No puedes establecer ahí un muro entre lo que haces y tú. El narrador, el escritor, si es que realmente lo somos. Bueno, tú lo eres, tú lo eres. Pues lo que tienen que hacer es acoplarse de la forma más íntima posible con el contenido de su actividad. Me contabas que hay relatos de hace 25 años y relatos más actuales, ¿no? Sí. ¿Cómo has ido seleccionando el orden de plasmación en el libro? Cronológico, me pareció que era el más apropiado. El primer relato, pues como digo, se escribió en 1998, el último creo que fue en 2010, quiero recordar, y me pareció que el orden cronológico es lo que puede dar fe de una cierta evolución. Yo sí advierto que en los últimos relatos mi escritura es más suelta, no quiere decir mejor ni peor, más suelta. Bueno, eso da el oficio, ¿no? Sí, Yo creo que todos vamos adquiriendo oficio con el paso del tiempo, sí. ¿no? Le quitamos también a los relatos trascendencia, porque un peligro que se tiene al escribir es querer ser trascendente, ¿no? Voy a escribir de grandes hechos, esto para que trascienda, para que permanezca, no. La literatura tiene que estar conviviendo con el lector y con el presente, ¿no? Y eso yo creo que en estos 16 relatos, que tienen una diferencia de aproximadamente 15, 16 años entre el primero y el último, pues se nota. Yo me he quedado con la intriga de qué le pasó a aquella señora que, intentaron abusar de ella en la estación de Puerto Llano y que después se marchó tranquilamente en el tren. ¿Cuál sería su vida, verdad? Pues aquí fue un acontecimiento que está basado en la realidad. Cuento en el relato, claro, narro en primera persona, era en verano, supongo que por esas fechas de julio, yo estaba acostado, mi padre había muerto, mi padre murió cuando yo tenía 16 años y yo desde muy jovencito, pues ya en el hotel adquirí determinadas responsabilidades. Entonces yo dormía cerca de donde estaba el vestíbulo del hotel por si ocurría alguna incidencia. Y una noche pues oí unos gritos que eran desgarradores y tal, y al rato llegó el portero de noche a la habitación, al cuarto donde yo dormía, a avisarme de que había una persona en el vestíbulo con un ataque de nervios. Resumiendo, esa persona venía desde Australia, una mujer sola que venía desde Australia a un pueblo de Andalucía porque le habían comunicado que estaba a punto de fallecer su madre. Y había hecho el viaje con entera normalidad y, sin embargo, en Puerto Llano pues se encontró con un hecho totalmente inesperado y es que intentaron abusar de ella. Sí. Y eso provocó... Pues, pero lo cuentas de forma tan sencilla que te va intrigando, ¿no? Conforme vas leyendo, te va intrigando. Sí, a mí aquello me dejó un pozo intenso, ¿no? Y yo recuerdo, lo que tú me acabas de preguntar, me lo he preguntado muchas veces. ¿Qué habrá sido de aquella mujer? Porque es que solamente la vi un día en mi vida, ese día, ¿no? Sí. Cuando ya, en fin, se tranquilizó, pasó el tiempo, pudo tomar el tren para seguir viaje hasta su pueblo y yo recuerdo verla alejarse del hotel y asegurarme prácticamente, esta mujer la estoy despidiendo para siempre. Y dado que es una historia real, nunca se puso en contacto contigo con la generosidad con la que tú actuaste. Ella no sabe que yo he contado esto, naturalmente. Yo no sé si supongo que luego volvería a Australia y tal. Y vamos, nada más lejos de su pensamiento, estoy seguro, que pensar que aquel chico, que aquel día intentó tranquilizarla, pues pasados 25 años escribió aquella historia. Sí, hay que pasar. El tiempo además no perdona, ¿no? 16 relatos redimidos es un libro para leer en verano, ¿verdad? Yo creo que sí, que es literatura. Si la literatura tiene estaciones climatológicas, digamos, 16 relatos redimidos, aunque en la portada el cielo está muy plomizo y el sol está detrás de las nubes, pero
dentro de esa asimilación a estaciones climatológicas, es más literatura de verano que de invierno. No se ha presentado aún, ¿verdad? No, queremos presentarla en otoño, porque ya cuando salió publicada estábamos en el mes de junio, ya el calor se había echado encima. Se presentó en la Feria del Libro, yo estuve un día firmando ejemplares, pero la presentación propiamente dicha la hemos postergado para octubre seguramente. Lo que no es óbice para decir que se puede comprar, perfectamente. Sí. ¿Sabes el precio que le ha puesto el editor? 15 euros. 15 euros. 15 euros se puede y adquirir si uno se dirige a Ediciones Puerto Llano o en cualquier librería. En librerías de Puerto ¿verdad? Llano ya está disponible. Puede tranquilamente llevárselo, ¿no? ¿La portada la has elegido tú también o no? Sí, es una foto mía. Yo voy a andar mucho por la de Saboyal. No es el Caminillo, no es. No, es la de Saboyal, es la de Saboyal. Y una de las mañanas miré, levanté la vista, vi esta imagen, le hice una fotografía con el móvil y cuando llegué a casa empecé a mirarla y dije, esta es la foto para la portada del libro. Y me alegro de haberla elegido. ¿Cómo recibe tu libro para editarlo Javier Flores? Javier Flores es muy generoso. Todo lo que le doy para publicar me lo publica. Bueno, porque tiene confianza y sabe que vendes. Y lo lee Luz, su mujer. Porque digo, léelo, Javier. Me dice, no, mi mujer, que yo lo leo, pero mi mujer también. Y luego con Luz sí cambio yo impresiones, ¿no? Porque Luz es muy buena lectora. Yo creo que además es una persona que sabe adentrarse en los vericuetos, en el intríngulis de la obra literaria. Y Javier Flores, en ese sentido, tiene mi agradecimiento, porque los escritores de mi nivel pues nos damos con un canto en los dientes con el hecho de publicar. Si luego además el libro se vende, si luego además alguien nos dice que lo ha leído, que ya es un paso. Bueno, que tú lo consigues, las dos cosas. Pues es una satisfacción. Por cierto, hablando de Lu, que los lee antes de plasmarlo en libro, pero tú no das a tu mujer el libro antes de dárselo al editor para que lo lea, ¿no? Es que mi mujer es muy exigente, me tiene muy enfilado a mí y no me fío yo mucho, porque es que... Vamos a ver, mi mujer en general lo que me dice es que no me retrate tanto, que se te ve. Bueno, porque te conoce mejor que nadie, claro, por eso. Ajá, cualquier otro lo puedo despistar, a mi mujer no hay manera. Cuando dices esto, cuando dices aquello... Pero es una crítica tuya, sí, es crítica, muy crítica. Sí. Yo tengo dos críticas, una más generosa y otra menos generosa. Mi hija es más generosa y mi mujer más exigente, pero las dos son bienvenidas porque me ayudan. ¿Y tú haces caso a lo que te dicen o no? Normalmente me dejan a mi libre albedrío, me dejan a mi aire, que haga camino el solo. No, pero sí. Las dos, pues es una... El libro está dedicado a ellos, ¿no? Si has fijado en la dedicatoria, está dedicado a mi mujer y a mis hijos. A María, Irene y Eduardo. Eso es, a mi mujer y a mis hijos, porque, bueno, pues es un asidero que yo necesito para tener la tranquilidad suficiente como para luego vivir estas otras vidas. Oye, y yo tengo una intriga, ¿de verdad la gente parada tiene malos pensamientos o buenos? Se dice que gente parada malos pensamientos, ¿no? Es que terminas diciendo eso, por eso lo pregunto. Sí. Es un dicho popular, es un dicho popular, claro, evidentemente. Sí, pero a veces eso. Pero a veces no saber en qué ocuparse, pues no. Da malos pensamientos, pero a veces buenos. Y no ofrece lo mejor de uno mismo, ¿no? Uno ofrece lo mejor de sí mismo, creo, cuando está actuando, no cuando está en una actitud pasiva. Lo mejor de nosotros mismos son nuestros actos cuando actuamos. Pues dirígete a esta cámara que tienes enfrente y explícanos a los oyentes y televidentes, bueno, ¿por qué es interesante comprar 16 relatos redimidos de Eduardo Egido? Pues no sé si es interesante comprarlo. Yo creo que son... Vamos a decir que sí, porque el editor si no nos va a regañar. Bien, pues yo lo que he intentado aquí es reunir distintos acontecimientos, distintos episodios, con diversa temática, con diversos protagonistas, con un denominador común. He intentado reflejar aquellas situaciones que luego dejan un pozo permanente en nuestra memoria. Y también yo intento rescatar aquí, igual que se han rescatado los relatos, intento rescatar aquí personajes muy sencillos
que a mí me han causado una impresión profunda, como puede ser el personaje del derribo, don Álvaro, conocido en Puerto Llano, el personaje del artista del hambre, el personaje de una historia nada singular, todos ellos, pues, insisto, actúan de una manera que yo creo que vale la pena reflejar en las páginas de un libro. Pues muchísima suerte, que el libro, yo estoy convencido, se va a vender muy bien porque es muy ameno, es muy interesante y uno además se refresca y, insisto, además para esta época, en todas las épocas se puede leer, ¿no? Pero en esta época especialmente porque además en un buen ambiente, cuando uno lee a un escritor que se expresa tan fácilmente y tan bien como tú, pues y digamos que atrae bastante, ¿no? Mucha suerte, Eduardo. Que así sea, ya estarás preparando la siguiente, ¿no? ¿O no? Sí, claro. Estoy ya con otro nuevo proyecto, sí. Me extrañaba, a mí me extrañaba. Y nada, que nos veamos pronto con el nuevo y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por acogerme siempre en vuestra casa.